Un cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marzo, esperando que se encuentren muy bien. Como es habitual, cada 15 días los miércoles damos comienzo a las intervenciones en este seminario y por supuesto la apertura con el comentario que introduce el texto, ofrece alguna interpretación o alguna motivación, si se quiere, para dicho texto y que sirva también como de referencia para lo que se ha pues de desarrollar en el mismo escrito. Para esta ocasión hemos elegido, Stephanie y yo, Santiago Alarcón, un fragmento de un texto que ya hemos abordado, no solamente en este ciclo de conversaciones y de reflexiones sobre las fuentes integrantes del marxismo en Marx, que recordemos es el tema que nos ha venido convocando en este año y durante esta última sesión pues, de estudios, sino que es un autor que también hemos abordado y un texto de este autor, de Francis Webb, que hemos abordado en otras sesiones, también recordemos el apartado del momento en el cual abordamos el texto sobre Balzac, de este autor, en dicho texto, en el momento en que veíamos las relaciones de Marx y el marxismo con el arte como tal. Entonces, en esta ocasión, volvemos a tomar este autor, por un lado, porque como bien lo llama el texto de él, es Historia del Capital, y tiene un carácter muy biográfico de la manera en cómo se fue construyendo ese particular texto, que como el mismo Marx solía decir, es una dinamita y trata de ser uno de los golpes más certeros contra la burguesía, porque allí se expone un proceso o más bien un develamiento de los procesos de explotación que subyacen en el capitalismo y hay una indagación muy exhaustiva sobre las dinámicas de explotación y el proceso de valorización del capitalismo a través de los procesos económicos y la generación de mercancías, con todas las consecuencias que esto tiene para el ser humano. Pero en esta ocasión elegimos un apartado que se llama la gestación y esa gestación se refiere al texto El Capital, donde en este apartado, que no es el completo pues de ese capítulo, porque eso lo haría demasiado extenso, lo que hace a grandes rasgos el autor es mostrar cuáles fueron esos fundamentos intelectuales que nutrieron a Marx o que estuvieron en la base de Marx para su estudio y su reflexión sobre el capitalismo, casi como esas piedras basales en los desarrollos investigativos y en los estudios que Marx hizo, no solo en el caso del capitalismo, sino desde que él estuvo en su juventud. Entonces es interesante cómo el autor nos muestra que en plena juventud Marx ya desarrollaba sendos análisis filosóficos y políticos cuando empezaba a acercarse a determinados temas, pero fundamental es también la instancia o el lugar que ocupa la literatura en la reflexión de Marx. De hecho, es bueno siempre recordar que hay una sincronía siempre de Marx entre esas reflexiones estéticas o más bien las indagaciones humanas que logran los artistas y luego las problemáticas humanas tal como teóricamente los ámbitos sociopolíticos se presentan. Y acá me permito hacer como una especie de disgregación porque recordemos que el ciclo o de alguna manera el tema fundamental que estamos desarrollando es el de las fuentes integrantes del marxismo como áreas de conocimiento que Marx progresivamente fue articulando, Marx y Engels habría que decir, fueron articulando, fueron integrando en su pensamiento y como a partir como de la objetividad de un problema, estos ámbitos del conocimiento salían a flote. En algún momento, por ejemplo, la filosofía fue un área de conocimiento fundamental, era además el área de conocimiento más relevante en la Alemania del siglo XIX, a partir pues, de un pensador como Hegel, pero que en el desarrollo de las mismas ideas de ese autor y siendo lo suficientemente honesto con las problemáticas sociopolíticas que se presentaban en esa época, Marx, en el desarrollo de las ideas de Hegel, en el desarrollo de la dialéctica, de la racionalidad, se va dando cuenta que esa filosofía es insuficiente para abordar con propiedad y con objetividad determinados problemas sociales, históricos y humanos. Entonces, lo que hace Marx, de un lado, aunque se da cuenta de esa insuficiencia de la filosofía,
no la abandona, entiende que hace un aporte epistemológico fundamental para la creación de conocimiento por determinados conceptos. Recordarán ustedes que ahí vimos el concepto de totalidad como mirada integral de un problema, de un fenómeno que debe integrar todos los elementos que sean necesarios, pero entonces más reconociendo ese aporte de la filosofía, también sabe dónde ponerle el límite, le dice esa mirada que tiene o esos juicios que hace Hegel necesitan, hablo de Hegel porque es particularmente influyente la filosofía hegeliana, pero lo que se da cuenta es que es necesario introducir o articularse con otras áreas del conocimiento y por ende ya viene al tema el asunto histórico, el asunto sociopolítico que lo vivíamos anteriormente y en el que estamos el asunto económico como tal. Entonces, al ver la insuficiencia de la filosofía, integra otras áreas del conocimiento y crea una idea que previamente no existía o hace descubrimientos en ámbitos de conocimiento muy potentes que permiten abordar con más objetividad y suficiencia determinadas dinámicas sociales y políticas. Y entonces lo que hace ese, para decirlo ya en propiedad, ese materialismo histórico de Marx es, de un lado, un trastocamiento a las formas mismas de conocer y por ende llega a resultados y a descubrimientos en el área del conocimiento muy especiales e inéditos. Ahí logra explicar que los fenómenos sociopolíticos no están separados de los trastocamientos o las dinámicas económicas, que los conflictos sociales tienen en gran medida un origen y un producto a través de los procesos económicos, que las dinámicas productivas son sumamente influyentes en los conflictos que luego se van a representar y se van a dar en el Estado. Por ende, debe haber también ahí una concatenación. Y el concepto de totalidad, bien aplicado, debe salir de los estrechos marcos o conceptos de la filosofía y por ende tomar de la sociopolítica y de la economía. Entonces, y de hecho ese es el punto en el que estamos. Pero recordaba esto y lo ejemplificaba porque con lo que presenta Francis Wen en su texto, podemos decir, hay ese mismo espíritu de conocimiento ya respecto frente a otra área, no digamos de un conocimiento teórico, pero sí del pensamiento, sí desde otra inscripción de la creación o de la sensibilidad humana que es el arte. Entonces, si yo ejemplificaba anteriormente todo lo que pasaba en el ámbito teórico, con lo sociopolítico, con lo histórico, con la economía política, y digamos lo que son llamadas las fuentes integrantes del marxismo, como se ha conocido con clásicos de este pensamiento. En algún momento le citaba a Lenin, pero uno podría retrotraerse unos años anteriores y el mismo Karl Kautsky, que era un dirigente de la socialdemocracia alemana, también tiene referencias sumamente interesantes. De hecho, es el primer autor que suele utilizar esa denominación, la denominación de las fuentes integrantes del marxismo, y por ende eso le da como una vigencia o una denominación muy específica a la forma en cómo se construyó el marxismo. El marxismo es, para decirlo pues en plata blanca, es la síntesis de varios conocimientos, en este caso la filosofía, la economía política y la sociopolítica. Pero aquí lo que quiero señalar es que también hay otra instancia del conocimiento que se cruza, que es la literatura y el arte. Porque todo lo que nos está ejemplificando Francis Wen en gran medida desde la juventud de Marx, cuando empezaba a leer las tragedias de los griegos, cuando empezaba a vérselas y a leer a autores como Shakespeare, todo el conocimiento o la sensibilidad y la potencia teórica que estaba desarrollando congeniaba y se articulaba muy lógicamente y coherentemente con la reflexión de los artistas. Entonces, de hecho, ahí no hay una oposición y uno podría decir que con el mismo espíritu de articulación que hay con las fuentes integrantes del marxismo y que con ese conocimiento también ocurre en el ámbito del arte y de la literatura. Entonces, para decirlo en un ejemplo muy simple, el texto de el texto del trabajo enajenado de los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx. Cuando Marx aborda ese trabajo enajenado ahí, empieza a exponer su idea, no solamente de la enajenación, sino de la alienación. Y ahí ustedes pueden ver en el texto
Algo demasiado interesante que desarrolla Francis Webb, que es cómo desde la juventud Marx, cuando tenía esos dilemas y esas discusiones internas, esas crisis espirituales de cuál es su profesión, cuando empezaba a tener sus desencuentros personales con la universidad, con la academia, cuando empezaba a renunciar a la carrera de profesor porque consideraba que lo que se le prometía a él como catedrático de filosofía lo llevaría a tener que trabar relaciones con personas que se arman problemas sin ninguna resolución, que se van por callejones sin salida. Ese distanciamiento y esa inconformidad de Marx tiene que ver con que no encuentra un lugar en el mundo. Y ahí de hecho hay una reflexión bastante interesante de eso de la alienación, cuando el ser humano no se encuentra reconocido en un despliegue concreto en su vida como tal. Esa idea y ese planteamiento que tiene un sello muy personal desde lo vivencial y muy interesante que lo sitúa Francis Webb, luego también se va a trasladar a su reflexión, digámoslo, más general y más directa de las relaciones económicas y el proceso productivo en el capitalismo y particularmente del lugar y el papel que tiene el trabajador. El trabajador es un alienado, por consecuencia, y piensa a partir de esa situación. Entonces, esa teoría de la alienación, por ejemplo, en algunas partes cuestiona esa situación, pero también es muy interesante en los manuscritos cuando hace referencia al tema del dinero. Y acá es donde digo, la reflexión teórica se articula con esa reflexión e indagación desde el arte. La conceptualización no genera ahí unas obstrucciones, sino que antes se potencia más. Entonces está esa famosa alusión de Marx en ese capítulo sobre el dinero, donde Marx hace alusión a Shakespeare y al mismo Goethe con el Fausto. Y ahí cito unos poemas, es la famosa frase donde dice, el dinero es la prostituta universal, y bueno, tiene otras reflexiones más respecto a Shakespeare, a Goethe, y vincula ahí pues una situación humana desde la relación con el dinero. Ustedes lo podrán ver mejor, ahí está ejemplificado, pero quería señalar esto también, como que aunque no esté dicho muy explícitamente y originalmente pues las fuentes integrantes del marxismo se piensen en una triada con la economía, la política y la ciencia, pues habría que decir que todas ellas también están cruzadas, digámoslo, a manera tentativa y siquiera hipotética, por una cuarta fuente integrante que sería la literatura. Por todo eso que nos expone Francis Webb, por una cosa que uno puede identificar desde su lectura personal de Marx y porque es algo que brota inmediatamente en toda su obra. Para finalizar, tener ahí como mucho presente, de mucho presencia, eh, el tratamiento que hace Marx, por ejemplo, o sea, cómo construye más bien su método de conocimiento. Desde su joven muy voraz, muy exigente y que de alguna manera trata de aprovechar esa erudición que va cultivando en las exposiciones, los desarrollos investigativos. Y otra cosa también muy propia pues de lo humano, o digámoslo, la suerte que corrió más sus vínculos iniciales. La fortuna de haber tenido un padre sensible al conocimiento, que era también muy lector y un tipo muy culto y que eso se lo transmitió. Y luego el que sería el futuro suegro de él, el padre de Jenny Westphalen, que también era muy cercano a la literatura y al pensamiento y también le transmite eso. Eso también fue forjando a este excepcional pensador, Karl Marx, y bueno, hasta acá la presentación sobre este artículo. Esperamos que les sirva a ustedes de mucha ayuda y que se sigan sorprendiendo un poco por la construcción de ese pensamiento, en este caso, de una de las fuentes integrantes del marxismo y la cual estamos revisando, con la cual concierne a la economía política. Dejo hasta aquí, apreciados integrantes del seminario Páginas de Marx, esperando de todo corazón que puedan realizar sus aportes desde el día de hoy y el resto de estos días que seguimos con el seminario abierto. Hasta entonces y esperamos sus aportes, nos vemos en una, o más bien, nos escucharemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.